Hola, pues voy a comentar mi proyecto de TFM. Vamos a empezar por hablar del objeto de estudio. El objeto de estudio que se va a analizar es cómo se llevaba a cabo el tratamiento en los olivares jiennenses de una plaga que tuvo gran importancia en la zona, que fue el arañuelo del olivo, concretamente durante la época del franquismo. ¿Por qué nos interesa este estudio? Los tóxicos empleados en la agricultura son productos que han supuesto un problema de salud pública, han supuesto daños medioambientales, han sido importantes generadores de riesgos laborales y, sin embargo, su gestión no siempre ha sido transparente, sino más bien ha sido oscura, ha sido insuficiente y ha estado muchas veces rodeada de lagunas de conocimiento. La ontología precaria de los tóxicos ha hecho posible la generación de procesos de ignorancia deliberada que han sido y son, de hecho, una forma siniestra de violencia fundamentalmente hacia grupos subalternos. ¿Para qué vamos a llevar a cabo este estudio? El objetivo es responder a la pregunta de si se produjo una dinámica de fragmentación de saberes y de creación de ignorancia deliberada en nuestro caso concreto de estudio. Entonces, para ello, vamos a intentar resolver cuestiones como ¿cuáles fueron los tóxicos utilizados o más usados y por qué? ¿Qué estudios se hacían sobre ellos? ¿Cuáles eran las conclusiones a las que llegaban esos estudios? Si se conocían las consecuencias negativas del uso de esos tóxicos. Si se publicaban esas consecuencias negativas y dónde se publicaban. Si se estudiaron otras formas de control de plagas mejores que las que se llevaron a cabo, como por ejemplo el control biológico, y en tal caso si eran viables, ¿por qué no se implementaron? ¿Qué información llegaba a los productores y sobre todo qué información llegaba a los trabajadores de los tajos? Si había protocolos de aplicación segura y si se llevaban a cabo. Si desde la administración se fomentaba el uso de determinadas formas de control de plagas frente a otras, por ejemplo, pues a través de ayudas, de leyes, etc. ¿Qué imagen pública de los compuestos usados se pretendía conseguir? ¿Qué imagen tenían de los plaguicidas, de hecho, los distintos grupos implicados? Si había voces discordantes con el discurso oficial acerca de la aplicación de estos compuestos. ¿Qué pasaba con quienes se mostraban contrarios al uso de plaguicidas? Por ejemplo, si había algún tipo de consecuencia legal, alguna consecuencia política, sanciones económicas, etc. Si existían colectividades agrarias y cómo se gestionaban. ¿Qué fue el fascismo agrario? En fin, esta lista de cuestiones obviamente está abierta a que surjan nuevas preguntas a resolver conforme avancemos en la investigación. ¿Con qué vamos a llevar a cabo este estudio? Primero, vamos a hacernos una idea de cómo se ha explorado este tema a partir de las fuentes secundarias. Las herramientas que se han usado para buscar bibliografías son portales de difusión como Dialnet, por ejemplo, de las que se han rescatado revistas como Historia Agrícola y Asclepio, de las que hemos encontrado algunos números que pueden sernos de utilidad para nuestro caso de estudio. Los índices bibliográficos como los índices CSIC, que todavía no han devuelto resultados satisfactorios, tendremos que afinar con la búsqueda, y índices de citas como Scopus y Google Scholar. Como ejemplo, pues vamos a poner estas dos búsquedas que se han realizado con palabras clave en Scopus. En el primer caso, utilizando todas estas palabras clave, franquismo, agricultura, mundo rural, aceite vegetal, etc., el buscador nos ha devuelto 14 artículos. En la segunda búsqueda, con estas palabras clave, España, Andalucía, Historia Agrícola, siglo XX, etc., se nos devolvieron 343 artículos. Después de hacer un cribado en el que hemos eliminado aquellos artículos que por el territorio que trataban, por el periodo o por el tipo de cultivo no nos interesaban, nos hemos quedado con 47 artículos. Las fuentes primarias pues van a ser una posible visita al archivo del Centro IFAPA de Venta del Llano, en Mengíbar, que es la heredera de la estación de olivicultura, fundada en 1902 y que puede tener archivos interesantes. Estamos todavía a la espera de que nos confirmen si podemos visitarla o no. Luego vamos a analizar también documentales agrarios, sobre todo para el tema de la propaganda y para ver cuál era la visión que se quería conseguir de los tóxicos que se empleaban y demás.
documentales que muchos están en la mediateca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y hemerotecas como la Gaceta de Madrid o el BOE, para ciertas cuestiones como por ejemplo si había algún protocolo de aplicación o en fin, ese tipo de cuestiones. El cómo se van a analizar las fuentes pues todavía está por definir.